Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 109. Regresando al campamento Centauro. Dejé de lado el nuevo menú de campañas y, aunque tenía ganas de probarlo, decidí que era mejor dejarlo para cuando terminara ciertos asuntos. Mientras esté en otra campaña, el tiempo en el mundo principal no transcurrirá y a pesar de que sé que mi cuerpo no se verá afectado de mala manera, aún no puedo estar seguro de cuándo volveré. Si llegara a entrar a una campaña que dure décadas, una vez vuelva quizás no recordaría las cosas que tendría que hacer y me traería más problemas que beneficios. Primero terminemos los asuntos pendientes. Seguí mi camino, acercándome cada vez más al campamento Centauro mientras investigaba sobre las nuevas características de la configuración, pero, estando a cierta distancia de llegar, escuché como ciertos zumbidos se volvían cada vez más claros y antes de que me diera cuenta, una lluvia de flechas cayó sobre mí. No pude evitar gritar al ver y sentir como mi brazo era perforado de lado a lado por una flecha. Retrocedí inmediatamente mientras me ponía a cubierto contra los árboles, preparándome para el combate, liberando una gran cantidad de sangre de mis reservas bajo mis pies. Escuchado los cascos y asomando levemente mi cabeza, noté que se trataba de un grupo de centauros armados con sus arcos, no muy lejos de su campamento. Deténganse. Soy yo, el niño del cabello rojo. Les grité. Aquí no eres bienvenido. Centauro 1 nunca debiste venir. Centauro 2, las flechas no se detuvieron y el árbol en el que estaba escondido temblaba con cada golpe que recibía. No entendía qué pasaba pero sabía que mi situación no sería buena si me quedaba aquí. Los centauros que ahora me eran hostiles tenían mucha movilidad y conocían este bosque, fácilmente quedaría rodeado en unos segundos. ¿Qué soy yo? Solo vengo a ver cómo está el unicornio, volví a gritar pero eso no cambió nada, las flechas seguían apareciendo y me iba moviendo de árbol en árbol. ¿Podemos hablar de lo que está pasando en vez de matarnos los unos a los otros? No he hecho nada malo ni los he atacado hasta ahora. Podemos hablar en caso de cualquier problema, démonos la oportunidad de dialogar, no trataremos con criaturas tan repugnantes como tú. Centauro 1 debimos haberte matado la vez anterior. Centauro 3, la diplomacia parecía no funcionar y ahora el grupo de centauros que me rodeaba creció, obligándome a usar mi invisibilidad para salir del cerco que hicieron. Lo mejor en este momento era escapar, pero no quería irme. En esta situación quizás pudiera pedirle a Grid que mediara entre nosotros para resolver este problema, sería algo más pacífico de esta manera, pero quería ver si podía seguir intentándolo un poco más antes de recurrir a esos medios. No tengo ninguna malicia, Red ataquen. Dijo uno de los centauros señalando a donde se me escuchó. Pueden dejar de dispararme por un momento. Gruñí con bastante dificultad mientras usaba hechizos y una pared de sangre para protegerme de la mayor cantidad de flechas posibles. No se suponía que ustedes no atacaban a los potros. Exclamé muy enojado por las heridas que me causaban. No hay consideración para tal engendro del mal. La lucha continua y verdaderamente estaba a punto de deshacer el clon, desistiendo de mi intención de venir al campamento por mi cuenta, pero antes de que eso pasara se escuchó una fuerte voz. ¡Alto! Tanto los centauros como yo en mi estado de invisibilidad giramos la cabeza para ver cómo Marril, acompañada de dos jóvenes centaurides y Fierence, se acercaba. Los centauros dejaron de atacar por un momento pero no bajaron sus armas ni se debilitaron su vigilancia. No te metas en esto, Marril. Fierence trajo a la semilla del desastre y tú lo apoyaste aun cuando muchos no estábamos de acuerdo. Fue un error y ahora lo enmendaremos, dijo un centauro de gran tamaño con algunas canas en su cabello y cicatrices en su cuerpo. ¿Matarás a la oruga por culpa de la mariposa? ¿Culparás al huevo en nombre del ave? Si la oruga traerá devastación o el huevo se transforma en una serpiente asesina, entonces sí. Dijo con mucho ímpetu, tratando de imponer soberanía o algo similar. No sé cómo funcionaban las cosas entre centauros. Aunque lo intentaras te sería imposible. Ni siquiera puedes verlo y lo que intentas atrapar es solo un reflejo de quien dices querer destruir. Deja de actuar como un niño, eres igual que hace décadas, ciego y terco. Silencio. Gritó con claro enojo. Este no es asunto de una curandera.
Esto se trata de la seguridad de nuestra manada. ¿Y desde cuándo la seguridad de la manada no es asunto de una simple curandera?, remarcó con énfasis, lo que hizo que algunos centauros fruncieran el ceño. El mal puede pasar por esta tierra, pero no necesariamente para hacer el mal. Cuando se predijo su llegada, notamos la muerte y la guerra, pero también un gran amor. La semilla de mal vino queriendo salvar una vida y ahora la flor quiere terminar su trabajo. No está en nuestras manos impedírselo. No dejaré que un vil ser como él ponga un pie en nuestro hogar. Pues yo lo invito a mi hogar, y si alguien no está de acuerdo puede venir a hablar conmigo. Esta vieja yegua espera que puedan estar de acuerdo. Marril había hablado con cierta sutileza, como si sus palabras fueran simples pero a la vez burlonas. Varios centauros ya habían bajado sus armas luego de unas pocas palabras, especialmente los más jóvenes y los más ancianos. Todos los demás estaban dudando. Marril no parecía ser una curandera cualquiera. A ella, en realidad, casi todos los centauros aquí presentes la conocían y respetaban mucho. Ella era uno de los miembros más viejos del lugar, así como la curandera jefe. Nadie en el campamento podría decir que no recibió tratamiento de ella. Así también era una de las principales mentoras del lugar y a excepción de los más mayores, todos estuvieron bajo su tutela en algún momento. Dentro de los centauros de aquí, ella era una de las 3 personas más trascendentes del campamento y su voto era uno de los más importantes. «Nos pondrás en peligro a todos. Otra vez», exclamó el gran centauro, pero mostrando cierta desgana. Podía ver como muchos de su pueblo ya estaban aceptando el pedido de Marril y no creía que pueda obtener demasiado apoyo. Incluso él, como el actual líder de la manada, fue instruido por Marril en su juventud y conocía bien cuánto respeto y reputación tenía. Entonces cargaré con ese peso, pero ahora dejemos que nuestro viejo invitado resuelva los asuntos pendientes que tiene aquí para que puede marcharse. Creo que eso es lo que todos quieren, dijo Marril en el mismo tono que durante toda la charla, tranquilo pero imponente. Vamos, niño, dudé por un segundo, pero luego de ver cómo el grupo de centauros parecía haberse calmado, aposté que las palabras de Marril tenían el suficiente peso entre su gente. Decidí disipar la invisibilidad y pude sentir como todas las miradas se postraron en mí como dagas penetrantes. No queriendo tentar a la suerte, rápidamente le seguí paso a la única centauro que parecía no querer matarme. Gracias, dije a Marril con sinceridad, sin ella esto hubiera sido muy difícil o casi imposible. No tienes por qué. He aprendido que incluso criaturas como las que eres ahora pueden tener el corazón para hacer algo bueno, incluso para poder vivir en armonía con aquellos que son completamente opuestos, pero aún no significa que vayas a poder obtener lo que quieres aquí. Te deseo suerte, dijo deteniéndose cuando solo faltaba un poco para llegar a la tienda donde residía el unicornio. Sus palabras parecían particularmente desalentadoras, como si dijeres ojalá no lloviera y terminara cayendo un diluvio. Avancé hasta llegar a la puerta de la tienda, usando mis manos para correr la puerta de cuero para poder entrar, pero antes de que pudiera ver el interior, una feroz luz surgió frente a mí y me lanzó con increíble poder hacia atrás, haciéndome volar varios metros. El repentino ataque me dejó muy mareado y aturdido, sentía que todo vibraba y mi visión se distorsionó. Los demás clones también tuvieron algunos problemas debido al estímulo repentino. Miré hacia la tienda y vi como la unicornio salía de allí con gran velocidad y se dirigía en carga hacia mí con una fuerte luz blanca saliendo desde su cuerno. «Muere, vil criatura». Escuché como vociferó con gran odio y resentimiento. «Espera». Intenté decir para pararla, pero era demasiado tarde y vio como el rayo de luz se acercaba a mí a gran velocidad. Tuve que rodar por el suelo hacia un lado para evitar ser golpeado. El ataque anterior me había enseñado lo doloroso que puede ser. Quizás sea por mi alineamiento, pero ese rayo de luz me había provocado más dolor del que debería y a pesar de que intente curar la herida con mi magia de sangre no sané tan rápido como esperaba. No es que fuera difícil curar, sino que la herida era más profunda de lo que aparentaba. Pude pararme pero no tuve mucho tiempo para reaccionar, ya que la vi embistiendo contra mí y tuve que moverme rápidamente. No podía usar magia para atacarla, sabía que aunque se había recuperado bastante aún debía estar muy lastimada y si contraatacaba entonces todo lo que había hecho hasta ahora no tendría sentido. «Para. Soy yo», exclamé, otra vez. El que los centauros me atacaran y ahora el unicornio era una absoluta mierda, ni siquiera podía decir ni una palabra que era recibido por flechas o haces de luces aniquiladoras. «Muere. Muere.
Unicornio, salté de un lugar a otro mientras usaba mi magia de sangre para hacer que pequeñas olas sangrientas la empujaran lo suficiente para desviar su ataque mientras esquivaba. No siempre salió bien, su poder era fuerte y podía sentir como mi alineamiento causaba que sufriera más de lo normal. Míradme. Soy el que viste de rosas, exclamé tratando de hacerla entrar en razón, ya que parecía haber entrado en una especie de frenesí. El que huele a sangre. ¿Cómo te atreves a hacerte pasar por mis amigos? Gritó aumentando aún más la fuerza de sus embestidas. ¿Qué soy yo? Grité mientras hacía lo posible por esquivar el impacto de su cuerpo. Muere. Las cosas no iban bien, ella no se detenía, no importa lo que dijera, y poco a poco tuve que moverme fuera del campamento para que su arrebato no causara problemas a los centauros con los que ya tenía una relación tensa. Tenía que terminar esto, pero cada vez que intentaba razonar o acercarme ella me atacaba sin darme oportunidad. Noté cómo su situación empeoraba cuando la sangre color plata empezaba a escurrirse de su boca y nariz, haciéndome saber que no puede seguir así por más tiempo. Ella vino a embestirme una vez más, pero en vez de esquivar como las veces anteriores decidí recibirla de frente. El resultado de esta acción temeraria fue que ella ensartó su cuerno en mi cuerpo. Si tuviera órganos internos, posiblemente hubieran sido dañados gravemente. No se había detenido al perforarme el estómago y siguió corriendo arrastrándome con ella, en su deplorable condición que, aunque fuerte, era solo un suspiro antes de desfallecer. Era insoportable, su movimiento me hacía sufrir mucho, más teniendo en cuenta el poder puro que emanaba su cuerpo que me causaba daño extra debido a mi malignidad. Aun con el dolor, me sujeté a ella con mis manos y liberé mi magia de sangre a su máxima potencia, tanto para usar calma como para curarla. Había visto que no podría durar mucho, lo que hizo era un ataque suicida con el que esperaba que muriéramos los dos. Al sentir mi poder, ella se detuvo repentinamente, asombrada, para luego retorcerse e intentar tirarme de encima. Ella ya no tenía fuerzas y su brusco movimiento causó que ambos cayéramos al suelo. Me acerqué lo más rápido que pude para poder curarla, estaba en un estado crítico. Aléjate. Se quejó con dificultad, sus acciones le estaban pasando factura. Cállate. Mira lo que te hiciste. Le grité muy enojado al sentir la condición en la que estaba. Intenté usar la mayor cantidad de poder posible en ella, incluso disipando algunos clones para tener más sangre en mis reservas. Suéltame, monstruo. Me esforcé mucho para salvarte, no te voy a dejar morir. Deja de hablar como él. Monstruo. Volvió a esforzarse por atacarme, enojada. Yo hablo como yo. ¿Quién soy sino yo? Te lo he estado diciendo desde hace mucho, tú no eres él. Deja de actuar como si lo fueras. Él jamás podría ser una criatura tan desagradable. Y si no soy yo, ¿cómo es que estoy usando mis poderes? Nadie más que yo los tiene, y sí, puedo llegar a ser como soy ahora, así que para de resistirte y déjame curarte. Ella pareció congelarse por un momento, mirándome como si no pudiera creer en mis palabras. Eso no puede ser posible. Pues lo es, no puede ser. Él jamás se convertiría en lo que eres tú, él es un buen amigo, pero aún así, si soy yo. Puedes intentar sentir mi poder, es idéntico y nadie más que yo podría hacerlo, pero eso no. ¿Quién te hizo esto? Pareció rendirse, aceptando que tal vez podría ser yo, pero eso no hizo que su furia disminuyera, solo cambio de objetivo. Nadie, fue mi propia elección. ¿Qué? ¿Por qué? Era lo que más me convenía, tuve que decidir y eso fue lo que hice, pero nada cambia. ¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Tranquila, todo está bien, es solo un cambio menor, todo sigue igual, aléjate de mí. Volvió a poner resistencia. Suéltame, ya no somos amigos, aléjate, dijo produciendo una vez más esa luz para atacarme, pero no como antes, era más para hacerme retroceder que para dañarme. Cálmate. Tengo que curarte. Traté de calmarla una vez más, no esperaba que reaccionara tan mal. Que te vayas. Gritó con furia y tristeza, soltando lágrimas brillantes de sus ojos. Su movimiento fue brusco y poderoso, logrando con su pezuña el golpearme el estómago herido, empujándome hacia atrás. Esta acción no vino sin consecuencias, ya que tanto como yo sufrí por el golpe, ella lo sufrió por la falta de mi curación y la sobreexplotación de su fuerza. Me sobresalté al ver que pareció entrar en un estado de locura nuevamente, pateando constantemente, aún tirada en el suelo mientras gritaba cosas entendibles entre quejidos. Estaba por abalanzarme sobre ella una vez más para detenerla, ahora con más fuerza, cuando sentí que una mano me detenía. Miré hacia atrás para notar cómo Maril y sus asistentes me detenían.
Solo empeorarás las cosas si sigues así. Vete, nos encargaremos desde aquí, Marril, ... Intercambié mi mirada entre la centauride y la unicornio. Tenía razón, aunque podía usar mis poderes para calmarla, no era lo suficientemente poderoso como para hacerlo mientras la curaba a este punto, y tampoco me gustaba verla en este estado. Tal vez irme no sea mala idea, volvería más tarde cuando se calmara. Por lo menos ya reconoció que era yo, aunque no ayudo mucho. Está bien, se las encargo, cuídenla bien. Vendré más tarde. Antes de irme les dejé muchas cosas que tenía en mi inventario, pociones mejoradas y similares que le había comprado al mercader, esperando que ayudaran. La condición de la unicornio no era buena y aunque mi curación podría ser más efectiva y menos perjudicial, esperaría a que se calmara, rezando para que las cosas vayan bien. Y así, mi clon se deshizo. Capítulo 110. Asuntos. Ahora estaba en Hogwarts, me sentí mal al no poder conseguir nada con unicornio en el campamento de los centauros, pero no tenía otra opción. Esperaría un poco para ver a Penélope en la guarida, así que mientras tanto investigaré otra cosa que antes no hice. La magia ritual en realidad consiste no solo en poder realizar rituales, ya que eso era algo que pude hacer desde un principio, sino en conocimiento del mismo. Si yo hubiera elegido otro alineamiento que restringía los tipos de rituales, yo sería físicamente incapaz de realizar aquellos a los que no estaba habilitado, sería como un mugle tratando de hacer magia con una varita. Como elegí el alineamiento malvado, además de ser capaz de realizar cualquier tipo de ritual, también adquirí conocimiento sobre ellos, solo que parece que debo acceder a él activamente. Intenté concentrarme en la magia ritual mientras iba caminando, pero me atacó una sensación de vértigo terrible. Sentía como si me estuviera cayendo por un tubo interminable formado por infinitas estanterías de libros. El conocimiento que recibí era inimaginable, no era un entendimiento de los rituales, eran los rituales mismos. Sentí como mi cabeza daba vueltas al recibir tanta información de los innumerables rituales que había, de diferentes formas y funciones, de lo más simple a lo más complejo. Desde este punto, no importa si no aprendía más magia, la cantidad de rituales que conocía y su versatilidad era suficiente para considerarme uno de los magos más poderosos de la época. Aunque hay que aclarar que la magia ritual y la práctica tienen varias diferencias. La magia ritual es una lenta y exigente. Requiere muchos elementos externos, protocolos, procedimientos y tiempo, pero es mucho más efectiva y difícil de contrarrestar. La magia práctica que aprendemos es más fácil de realizar, más rápida y no necesita nada más que poder mágico en la mayoría de los casos, pero asimismo puede no tener un efecto tan poderoso o especializado como la ritual. La magia ritual que adquirí estaba distribuida como una gran biblioteca tubular en mi mente, como expliqué. En cualquier momento podía concentrarme para tener una mejor comprensión sobre cualquier ritual que quiera, pero de forma pasiva solo tenía un conocimiento preliminar. Estos rituales iban desde unos tan simples como los usados para mejorar levemente la calidad del aire a aquellos que requerían sacrificar recién nacidos junto a sus madres de forma dolorosa y brutal. También había otros rituales que parecían bloqueados, como si mi comprensión o poder no fueran suficiente para acceder a ellos. Teniendo esto sobre mí sentí que ya nada me era imposible, más cuando noté como había muchos rituales que eran compatibles como mi magia de sangre. Había tanto que podía hacer pero tomaría tanto tiempo realizarlo y el coste no sería barato. Decidí investigar más esta nueva biblioteca mientras esperaba encontrarme con Penélope, cada vez más inmerso en las posibilidades. Estaba en mi sillón vibrador como de costumbre mientras miraba al cielo, bueno, en realidad estaba concentrado en mi biblioteca mental. El sol salía por la mañana y el movimiento en el castillo creció constantemente. Había llegado la hora de encontrarme con Penélope y ya tenía una idea de cómo avanzar, pero tendría que esperar a ver cómo se desarrollaba la situación. Ya la había visto cruzar la puerta, por lo que decidí levantarme, hacerle señas con las manos y dirigirme a la pequeña plaza del lugar. Penélope me vio y entendió mis señas, caminando también en la misma dirección. Ella no estaba del todo tranquila, pero con el tiempo que tuvo para calmarse pudo reflexionar sobre lo sucedido. Cuando llegué a la plaza me senté en uno de los 4 bancos de piedra, antes eran de madera pero los cambiamos cada tanto para hacerlo divertido. Viendo a Penélope aproximarse, palmeé el lugar al lado mío, un poco lejos. Ella se acercó y se sentó, con una mirada seria pero sin expresión, solo observándome. Yo bajé la mirada, sin verla directamente a los ojos, mostrando vergüenza fingida.
No era que me sintiera culpable por lo que hice, lo disfruté mucho, pero para que las cosas salieran bien era necesario. Y bien. Penélope, yo no sé cómo comenzar esto, respondí con cierta inseguridad. No te veías tan tímido ayer, dijo con cierto tono de reproche. Ayer estaba más caliente que una swinger. Mira, lo siento, sé que estuve mal, pero no pude evitarlo. Actué como si tomara valentía para mirarla a los ojos y decir con determinación. No poder evitarlo no significa que no haya pasado, siguió mostrando una expresión neutra. Bajo circunstancias normales te diría que si quieres te dejaría frotarte contra mí para compensarlo, pero lo que quiero es que las cosas estén bien entre los dos. Para mí puede que no sea tan grave, pero para ti sí. Quiero saber qué es lo que hace falta para enmendar mi error. ¿Qué es lo que piensas? Pienso que lo que hiciste estuvo muy mal y que podrías haberle causado mucho daño a cualquier niña. Debería de avisar a los profesores y que ellos tomen las medidas necesarias, incluyendo la expulsión como posibilidad, dijo con emoción monótona pero con algo de impulso. Pero por suerte no lo harás, suspiré mostrando alivio. ¿Cómo estás tan seguro? Porque de ser así no lo hubieras dicho en este momento, lo habrías hecho ya. Y no es que quiera parecer confiado, pero esperaba que fueras comprensiva y no me guardaras tanto resentimiento como cualquier otra persona. Esa era una de las principales razones por lo que pasó contigo. Entonces solo me elegiste porque esperabas no tener consecuencias conmigo, preguntó sin poder evitar mostrar algo de verdadero enojo. No, no lo tomes así. Lo que pasó contigo fue porque me pones muy caliente. Bien, y no solo eso. Eres hermosa y me gusta tu personalidad y varias otras cosas de ti. Yo no pude resistirme. Entonces, ¿estás diciendo que debido a que te enamoraste de mí decidiste ultrajar mi cuerpo? No sabía que el amor funcionaba de esa manera, dijo de forma sarcástica. Penélope se había decidido no dejarme las cosas fáciles como represalia por lo que hice. No me eches toda la culpa, no olvides nuestra charla la otra vez. ¿Crees que ilusionar a un niño de 11 con la lujuria de un conejo no tiene consecuencias? No estuve bien, pero tú tampoco fuiste la más considerada conmigo. Solo fuimos amigos desde esa vez, pero no creas que todos esos bailes donde nuestros cuerpos chocaban constantemente no avivaban las llamas. Reddy, ¿quién tuvo la idea de bailar así? Penélope, yo, ¿pero qué esperabas? Te dije que tengo la lujuria de un conejo. Exclamé mientras ponía algunos encantamientos para atenuar el sonido de salida. No quería que las demás se enteraran de esto ahora. Está bien, sigue culpando a los demás por lo que hiciste. ¿Cómo piensas compensarme? ¿Piensas entregarte a los profesores? ¿Piensas hacerte responsable y prometerme conmigo? ¿Qué piensas hacer? Su actitud tampoco disminuyó. No planeo entregarme y el prometerme casar contigo tampoco es una opción. No toleraría esperar a casarme para hacer más de esas cosas contigo. Eres un degenerado, respondió a eso último que dije, pero con algo de sonrojo. Y uno muy malo. Mira, no voy a mentir, me gustas mucho, y lo de no sentir culpa era verdad. Puedo disculparme por lo que hice, pero verdaderamente no me arrepiento. Es más, me hubiera gustado que pudiera haber sido más. No negaré que te deseo como mujer, pero quiero que sigas siendo mi amiga. Puedes pedirme algo para compensarte y trataré de cumplirlo, pero a cambio quiero que podamos tener una buena relación como la de antes, quizás mejor. Dije eso último muy bajo. Ella se quedó mirándome con ojos como espadas, dejando que el silencio reine por un tiempo. No es que ella estuviera furiosa al punto de querer matar, pero tampoco es que estuviera contenta. Reflexionó durante la noche sobre lo sucedido y entendió que lo que hice fue una falta grave, pero teniendo en cuenta que fue debido a mi condición tuvo cierta compasión. Quizás fuera porque ella también lo encontró algo excitante que ahora no estaba tan molesta como otra chica pudiera estarlo. No quería cortar la relación, pero dudaba que las cosas siguieran igual luego de esto. Lo pensó un poco y decidió dejar de poner tanta resistencia, pero aún no mostraría que las cosas no estaban tan mal. Bien, puedo olvidar lo que pasó, pero quiero saber algo. ¿Cómo es que sabes tantas cosas pervertidas? No respondiste antes, pero ahora tienes que hacerlo si quieres que considere perdonarte. Decidió usar esta oportunidad para averiguarlo y quizás entender el porqué de mis acciones. La miré pensativo por un momento para luego asentir. Te lo diré, pero necesito que prometas guardar el secreto. Un pequeño pacto, dije extendiendo mi mano. Bueno, pero también tienes que pactar que dirás la verdad. Ok, acepté y pactamos. Nada muy peligroso, un pacto normal pero que mantendría las cosas seguras para mí. Bien, solo te diré esto, no soy virgen, eso es todo. Como que no. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cómo?
La seriedad que tenía se desvaneció, mostrando mucho sobresalto a la vez que lanzaba preguntas una tras otra. Esperaba algo relevante, pero no esto. Para ella mis palabras eran muy significativas. Que no soy virgen, que ya tuve sexo por lo menos una vez. Hace unos meses. Una chica mayor que yo. Y bueno, cuando un chico y una chica se quieren mucho, deja de bromear. Dijo enojada de que no tomara esto en serio. Lo siento, el ambiente estuvo tenso por un tiempo y creí que era hora de aligerarlo. Esto es serio. ¿No entiendes que, teniendo en cuenta tu edad, lo que dices es... No es como que fuera una violación o algo así, pero, señor Red, se escuchó una voz que interrumpió a Penélope. Era McGonagall, que se había acercado a nosotros en silencio, entrando dentro del rango del encantamiento silenciador, pero por suerte no escuchó nada importante. Profesora McGonagall, perdón por interrumpir su charla, pero el director desea verlo. Se dirigió a mí. Bien, asintiéndole, me levanté para seguirla. Ya no podía usar mi método de decir dulces al azar hasta poder dar con la contraseña correcta, el director ya no lo hacía tan fácil. Penélope también se levantó, lo que le había dicho aún no la dejaba tranquila y quería seguir discutiéndolo. Ella incluso pensó en contarle a la profesora McGonagall esperando obtener su apoyo, pero cuando empezó a tener la más mínima intención de decir algo al respecto sintió como su garganta se cerraba, trayéndole una fuerte sensación de ahogo. Pude ver cómo su expresión cambió y solo sonreí. El contrato es muy útil. En silencio le mandé un mensaje para que se calmara, y que si quería podemos usar mensaje para discutirlo en secreto mientras estaba en clases. Ella aceptó y durante mi viaje a la oficina del director estuve chateando con Penélope sobre ese tema, lo que le hizo muy difícil atender a lo que el profesor explicaba. No le dije nada de Tonks, pero aún fue bastante información para saciar su curiosidad, además de darle algunos detalles muy explícitos en algunos momentos para incomodarla. Cuando llegué a la puerta con la estatua de Grifo corté la charla. Ella no estaba de acuerdo con que para mí estuviera todo bien con eso, pero no podía hacer nada al respecto y quedamos con que lo hablaríamos más tarde, aunque a mi parecer ya estaba todo dicho. Entré al despacho del director y ahí lo vi, sentado en su silla como de costumbre, pero luego de dar unos pasos más allá de la puerta pude notar cómo Fawkes dirigió su mirada hacia mí y abrió su boca soltando un fuerte chirrido. No pude evitar tapar mis oídos con mis manos, sentí como si me hubieran gritado con un megáfono desde muy cerca. El canto de Fawkes siguió y en realidad no tenía problemas para entender lo que decía, pero el atronador sonido no me permitía concentrarme lo suficiente como para siquiera pensar en comprenderlo. Fawkes, cállate. Le grité molesto. Sonidos de Fénix, no podía solo preguntar en vez de darme una jaqueca. Sonidos de Fénix son cosas mías, no es de tu incumbencia. Sonidos de Fénix estaba por seguir discutiendo con el ave, pero Dumbledore, que me había estado mirando feo desde que entré, se había levantado y sujetado mi mano, contemplándome. ¿Qué has hecho?, dijo con completo disgusto. Sea más específico. Siempre hago muchas cosas. Sonidos de Fénix, supuse que se refería a eso, respondía Fawkes. Supongo que lo habrá notado. Volví mi atención al director. ¿Cómo es posible que desprendas tal vileza? ¿Qué demonios hiciste ahora?, gritó enojado. Cálmese, viejo, me está escupiendo en la cara, dije mientras me liberaba de su agarre, y no hice nada especial, puede verlo desde que cruzaste esa puerta. No digas que no hiciste nada otra vez. Un cambio así no sucede de la nada. No puedo imaginar qué clase de magia usaste para poder llegar a este nivel de oscuridad. Creí que habías dicho que no caerías ante las artes oscuras. La verdad, nada fuera de lo usual. No he roto mis palabras. Si prestara atención, notará que la maldad que siente en mí es anormalmente pura, como si no hubiera nada más y, como usted dijo, una magia que pueda causar este efecto no debería ser nada fácil de encontrarse. Entonces explícate. ¿Qué hiciste ahora? El director no mostró la más mínima amabilidad, no hablaba conmigo como si fuera un estudiante, sino más bien un criminal que hizo algo horrible. Creo que debería copiar esto en notas porque ya me estoy cansado de repetirlo. Mi poder creció, bien, y llegado a este punto se me presentó la oportunidad de cambiar mi esencia a cambio de ciertos beneficios. ¿Qué beneficio puede valer lo suficiente para cubrirte de tanta malignidad? Supongo que este no era el único camino, ¿verdad? Me miró con disgusto. Cierto, había algunos otros caminos que estoy seguro de que le alegrarían más, pero decidí este porque tenía los mejores resultados. Recibí una herencia completa de magia, no solo de magia negra, aunque no negaré que está incluida, pero es mi decisión el usarla o no. Tanto deseas poder que estás dispuesto a vender tu alma por él.
¿Tienes ideas siquiera de las consecuencias que puede traerte un cambio como este, a los que te rodean? No cambio mucho en mí, me aseguré de eso antes de tomar mi decisión. Cambie, pero eso no hace que las cosas cambien mucho. No es como que de ahora en adelante empiece a traer caos y devastación, no haré nada que no haya hecho antes, pero todo lo que ya pudiera hacer antes posiblemente se vea más potenciado, eso ya es algo de lo que preocuparse. Te recuerdo que no eras la persona más contenida, si tus acciones ya cuestionables son estimuladas no sé qué es lo que pueda pasar, no negaré eso, pero no puede juzgarme como una persona malvada solo por sentir eso de mí. Tengo mis principios y yo soy el que toma las decisiones, no dejaré que este cambio afecte mi forma de ser, eso puedo garantizarlo. Luego de eso vino otra larga discusión con el director. Ya estaba colmando su paciencia con mis acciones anteriores y ahora dudaba completamente de mí debido a mi cambio de alineamiento. Entiendo perfectamente que si hubiera sido un alumno ejemplar posiblemente él hubiera tenido más consideración y se habría compadecido de mí, pero ¿qué se le va a hacer? Al final, terminé cediendo y ahora tendría que transcribir 3 libros de magia ritual para donarlos a la escuela, uno bueno, uno neutral y otro malvado, aunque este último estará restringido. Solo con eso demostraré que no estoy consumido por la maldad y que mi decisión no se basó en la magia negra. Solo escribiría algunos rituales de nivel bajo e intermedio, nada muy poderoso, lo suficiente como para cumplir los requisitos y para poder pagarle a la escuela, por lo que me dio y dará. Obviamente, tampoco anotaría los rituales malignos más perversos, eso haría que el viejo volviera a poner sus ojos sobre mí, así que usaría aquellos que no son muy depravados pero que sí se pueden notar fácilmente como magia negra. Esta charla dura horas, en las que Fawkes también participó. En el proceso incluso se mencionó la posibilidad de que debiera realizar un juramento inquebrantable donde prometiera no usar en mi vida magia negra. No lo acepté, cosa que trajo dudas sobre mí, pero a este punto mi imagen ya estaba dañada. Al final de todo, el director me dijo el por qué en realidad me había llamado, pero con cierta reticencia luego de lo sucedido. El tema del intercambio con Castelobruxo estaba resuelto, pero como dije, él ya no estaba tan seguro de eso. Se le notificaría a Ana al finalizar este año escolar, y si ella estaba de acuerdo podríamos ir el año siguiente. Luego de eso, la discusión siguió, ya que el director estuvo algo tentado a obligarme a no asistir a Hogwarts ni con mis clones mientras estaba de intercambio en Castelobruxo. Capítulo 111. Corona de Ravenclaw. Salí de la oficina del director cuando ya era hora de almorzar. En este momento tenía algunos clones transcribiendo rituales, algunos en el gran comedor con algunas de las chicas y otros en la guarida, preparando un almuerzo especial para las demás, con la ayuda de la siempre confiable Susan. Penélope también se quedó en la guarida y estaba en la cocina conmigo, aún hablando del tema de mis experiencias sexuales. Por suerte, podía usar a Susan como escudo en muchas ocasiones, sin que la niña entendiera bien qué estaba pasando. El punto culminante de ese tema, el que por fin lo dio por terminado, fue cuando ya me estaba cansando del tema y le pregunté a Penélope: ¿por qué te interesa tanto mi primera vez? ¿Acaso tenías pensado ser tú la primera con quien lo haría? Luego de decir esas palabras, noté como Penélope se congeló por un instante con un sonrojo evidente, para luego negar con mucha naturalidad. No pude evitar formar una sonrisa cruel con mis labios al darme cuenta y desde ese momento fui yo quien la acosó con preguntas. Penélope acabó negando todo y buscó una excusa para irse, yendo al gran comedor donde se encontró a otros yo y su infierno siguió. Ella en realidad estaba avergonzada, esa idea sí se había cruzado por su mente alguna vez, siempre diciendo que esperaba que pudiera crecer para mostrarme cosas y aprovecharse de ser la mayor. Una fantasía sexual casual que rondó en su mente alguna vez. Ahora que se enteró de mi situación, las emociones de preocupación se mezclaron con esas ideas y griega. Bueno, estamos donde estamos. Fue una comida divertida, la guarida era un buen lugar para hacer cosas como esta ocasionalmente. Hoy éramos solo unos pocos pero era divertido, de igual manera lo era en el gran comedor. Agradezco tener los clones, porque hacen que no me pierda ninguna de estas ricas experiencias. Era de tarde y en este momento me encontraba en la sala de todos los requisitos, tanto mi yo real como varios clones. Frente a mí se encontraba una de las últimas secciones con cosas que no se habían vendido. Antes de terminar este año escolar, posiblemente podría vaciar este lugar por completo. No pude soportar las ansias y decidí recoger la corona en este momento. Los clones hicieron levitar cada cosa que había frente a nosotros, desparramándolas por el lugar para dejarnos ver mejor.
Ahí está, exclamé en mi interior cuando pude ver una especie de tiara desgastada entre una pila de cosas. Pudo haber sido otra cosa completamente diferente, pero no creo tener tanta mala suerte. Por seguridad, lo primero que hice fue mandar a uno de los clones para que acercara a ella y la tomara. Desde la perspectiva del clon pude sentir algo al sujetarla, como una corriente de aire, no sabría cómo describirlo más que el poder sentir que este objeto no estaba completamente muerto. Sentí como algo parecía querer adentrarse en mi mente con malas intenciones, pero le fue completamente imposible, no importa cuánto intentara. Prueba suerte la próxima vez, aunque no creo que tengas la oportunidad, me reí al presenciar como no tenía nada de qué preocuparme. De todos los Horcrux, este es el que menos medios de autoprotección tenía, además del diario, pero aún así era precavido. El clon lo fue acercando hacia mí lentamente, de esta forma podría sentir si esta fuerza mental podría afectarme, pero lo curioso fue que cuando ya la tenía en mis manos podía sentir como si algo en mi interior rugiera mostrando soberanía. Hubo una especie de lucha espiritual imperceptible que en realidad no causaba nada relevante. Parecía como si mi alma llena malignidad luchara inconscientemente contra el fragmento de alma que habitaba en la corona, el cual siguió intentando tentarme. No hubo vencedor, pero podía sentir como mi alma maligna pura era mejor que este fragmento de alma de señor oscuro y sonreí complacido. Ahora tenía la corona de Ravenclaw en mis manos y no pude evitar tener una sensación de logro. Es una lástima que fuera contamina, si no sería un gran tesoro que podría usarse como trofeo, y aunque en realidad tenía algunas ideas sobre eso, antes quería hacer otras cosas. A pesar de que tenía muchas formas de usarla, como dársela al director para mejorar su opinión de mí, se me ocurrió otra cosa. Antes de mi cambio de alineamiento, algunas ideas eran solo pensamientos efímeros que surgían para evitar el aburrimiento, pero ahora esas ideas vagas pueden volverse muy fuertes hasta convertirse en un deseo puro. Cierta idea que solo pasó por mi mente, ahora parecía cercana y aunque no quiera aceptarlo, creo que me gustaría y planeo hacerlo. Usé mensaje para pedirle un favor a Myrtle y me moví a una zona apartada del castillo que sabía bien que estaba de libre de ojos indiscretos. Con Myrtle llevé una buena relación, ella era algo poco práctico para un amigo, pero las cosas no fueron mal. Seguí dándole mucho porno, más del que hubiera esperado compartir con una chica alguna vez, pero fue una buena decisión hacerlo. Ella era una de mis mayores espías en Hogwarts, incluso para mirar al director o los profesores en ciertos momentos. Siguió pidiéndome algunas cosas que veía en las revistas, pero lo pospuse por miedo a que algo pasara, prometiéndole que al final del curso, cuando todos se fueran, le daría algunos regalos. Ahora solicitaba sus servicios como mensajera, ya que, aunque solía charlar con algunos fantasmas y usar música en el gran comedor bajo sus peticiones, no tenía una relación muy cercana con quien buscaba. Llegué al lugar acordado y tuve que esperar bastante, la verdad. Le mandé mensajes a Myrtle, pero me respondió que le era difícil convencerla para que viniera de verme. Sin más remedio, saqué una silla para sentarme y meditar mientras esperaba que Myrtle pudiera conseguirlo al final. Fue luego de un tiempo que recibí un mensaje de logrado de parte de mi amiga fantasma, pero aún esperé un rato antes de que mi invitada apareciera ante mí. Fue una espera algo molesta, pero por lo menos valió la pena. Ahora frente a mí podía ver cómo la dama gris traspasaba el muro que tenía delante con una expresión seria, como acostumbraba. «Saludos, Lady Ravenclaw», saludé con algo de etiqueta. «¿Qué quieres?», preguntó sin cambiar su tono ni sorprenderse por ser llamada así. «Quería hablar con usted. Supongo que no te agrado mucho tu presencia, nos inquieta a nosotros los fantasmas. Antes desprendías una sensación familiar para nosotros, como si no estuvieras tan lejos de lo que somos, pero ahora es más agresiva. Ya no es como si sintiéramos aún similar, ahora es más perversa y peligrosa, como si estuviéramos ante el segador. Si no fuera por la niña insistente posiblemente no vendría», se quejó con el ceño fruncido. Parece que Myrtle se esforzó mucho por cumplir su misión. Interesante, curioso, no sabía que el poder de la muerte me había acercado a los fantasmas, y tampoco que ahora con el cambio de alineamiento esa cercanía se transformó en lejanía, pero Myrtle no pareció cambiar de actitud conmigo, pregunté, dándome cuenta de esta falla. «Es muy probable que sea como todos nosotros, pero no le importa. Está completamente sometida a ti, cosa que es tanto impresionante como aterradora para un niño de tu edad. Gracias. Red, ¿qué quieres?».
He dejado claro que no me agrada interactuar contigo, Grey Lady, pues, particularmente yo sí quería que interactuemos, dije para que la dama gris se diera vueltas, a punto de atravesar el muro para irse. Espera, déjame explicarme. Elena se dio vuelta para mirarme una vez más con sus ojos fríos, solo se quedaba para escucharme un poco más porque no quería que la niña fantasma volviera a molestarla. Hablemos, Red, no me interesa ni deseo hablar contigo, Grey Lady. Supongo que tienes malas experiencias con estudiantes. Puedes parecer fría, pero sé que eres muy buena con los estudiantes de tu casa. Eres igual que yo, que no soy lo que aparento. Silenciosamente y sin mostrar el más mínimo cambio, empecé a liberar mis auras, esperando que funcionaran con fantasmas tal y como funcionaban con POVs. Ellos son los estudiantes de mi casa, y no somos iguales. Si hay algo que detesto son las personas que brillan por fuera pero están podridas por dentro, dijo con el ceño fruncido, con disgusto y desprecio. Muy malas experiencias por lo que parece, Red. No es de tu incumbencia, Grey Lady. Si lo es, quiero tener una buena relación contigo y una buena charla, que alguien le haya hecho daño y me impida conseguirlo si me incumbe, y molesta. Debió ser alguien horrible para poder enojarla de esta manera, Red. No muy distinto de ti, usando tu lengua de plata para obtener lo que quieres. Si solo planeas hacerme perder el tiempo, entonces me voy. No es perder el tiempo, pero creo que es necesario. Y yo no soy como él, no le haría daño de esa manera a una dama como usted, incluso me parece difícil poder hacerlo. Usted es una dama noble, sabia y hermosa, no se me ocurre una forma de dañarla de tal forma para que ni siquiera me permita una charla. ¿No la habrá atacado, daño su reputación? ¿La insultó de forma muy hiriente? ¿Le quitó algo? Escuché un refunfuño fantasma junto a una mirada aún más penetrante. Su virginidad. Insolente. La dama gris se sobresaltó furiosa. Lo siento, fue solo una mala idea, no se me ocurría algo más valioso y que pudiera enojarla tanto. Fue solo un desliz de lengua, me disculpé rápidamente con vergüenza y timidez levantando mis manos en señal de rendición. No es eso, usted es un fantasma, y sé que no importara si aún estuviera viva, no le daría oportunidad. Es una dama noble y orgullosa, con altos estándares, es algo que le daría una gran importancia y sería imposible quitarle algo tan precioso en contra de su voluntad. Mis palabras de disculpa no calmaron a Elena, ya estaba flotando lejos de mí, preparándose para irse y no volver a verme. Fue algo personal, algo de su madre, ¿verdad? Cuando pronuncie esas palabras su flotar se detuvo. Hábleme de eso, por favor, suplique un poco. Elena ni siquiera se dio vuelta para mirarme, solo se detuvo por un momento como si recordara algo dolorosa y luego decir con un tono de furia reprimida: no hay nada que decir al respecto, una bruja tonta cayó en el encanto de un joven mago apuesto y hablador, perdiendo un legado que no le correspondía. ¿Y si yo fuera capaz de recuperar lo que perdió? Si puedo enmendar ese error, permítame recuperar lo que una vez le fue arrebatado y compensar el error de esa persona que me quitó la oportunidad de hablar con usted en buenos términos. Desde un comienzo mi tono era muy peculiar debido a mi esencia de bardo y alineamiento maligno, pero quizás fue eso junto a mis auras que permitió atrapar a Elena para que siguiera hablando conmigo. No deberías perder tu tiempo en esas cosas, aprovecha tu vida para poder adquirir el más valioso de los tesoros, el conocimiento. Parecía haber desgana en sus palabras. No se lo ocultaré. No quería mentirle, pero esperaba poder tener una charla con usted antes de abordar el tema, dije mientras levantaba unas cortinas sangrientas y lanzando algunos hechizos, sellando el espacio de esta pequeña parte del castillo. Yo ya conocía la historia sobre Ridley y la corona. Mis palabras causaron que girara la cabeza para darme una mirada. No podía descifrarse dónde está, dónde la escondió de verdad. Preguntó llena de dudas, pero también expectativas, dejando de lado por un momento las emociones negativas hacia mí. Sí, de hecho, ya está en mi poder. Sus ojos mostraron una especie de brillo lleno de sorpresa. Sé que como la hija de la señora Ravenclaw, la diadema le corresponde por derecho, pero la verdad quería pedirle algo a cambio de ella, dije avergonzado viendo cómo su mirada emocionada volvió a aquella que tenía la primera vez al verme. ¿Qué es lo que quieres? Su tono fue muy frío, más allá de lo fantasmal. Por favor, no me miras hacia... Puede que Ridley la haya engañado para obtener lo que quería, pero yo no planeo hacer eso. Yo quiero enmendar ese error, y aunque quiero algo a cambio, no planeo tenerlo a través de mentiras, ya vivió mucho de eso. Sé qué clase de persona soy, pero deme el beneficio de la duda.
Déjeme mostrarle que a pesar de ser una persona que también anda por el mal camino, tengo principios nobles que me guían. La dama frente a mí pareció luchar de forma instintiva contra mis palabras, no queriendo creerme, pero la tentación de la corona que una vez robó fue más fuerte, decidiendo dejarse engañar una vez más por un alumno. Está bien, creo que puedes tener razón. ¿Qué es lo que puedes querer de mí? ¿Un fantasma? Preguntó aún con algo de duda en sus palabras. ¿Puede tener una cita en secreto conmigo? ¿Qué? Preguntó algo desconcertada y con una mirada aturdida, como si la posibilidad de escuchar esto fueran menores a cero. ¿Una cita, Red? ¿Por qué? Preguntó aún sin entender qué puedes ganar con eso. Soy un fantasma, Grey Lady. No me importa que seas un fantasma, y gano algo más valioso que la corona misma. ¿Tú eres la dama gris? La joven señorita Ravenclaw, una dama noble que aún luego de su muerte anhela el conocimiento y asiste a clases para seguir aprendiendo, una belleza poco común. No quiero que piense que lo estoy haciendo para obtener un logro del que presumir, es más que eso. Permítame ser uno de los pocos hombres que pudieron invitarla a salir por una vez, poder conocerla más que los demás. Red, el único, sería, Grey Lady. ¿Qué? Red, hasta la fecha de mi muerte ningún hombre consiguió que aceptara salir con él, no los aceptaba, Grey Lady. Bueno, para una persona como usted el tener altos estándares no es poco común, puede que yo tampoco pueda cumplir con sus requisitos, pero le estaría muy agradecido si aún así me diera la oportunidad. Aún no entiendo qué puedes ganar con esto. Soy un fantasma, un ser inmaterial, incluso si te prometiera mi cuerpo a cambio de la corona de mi madre no podría dártelo. Las relaciones entre los vivos y los muertos son imposibles, cualquier cosa que puedas querer de mí te sería imposible de obtener. Elena no tuvo mucho cambio emocional al explicarme eso, como si no tuviera nada que ver con ella. Hay cosas más allá de lo físico, y no quiero que piense que codicio su cuerpo y belleza, aunque sí es una tentación. Solo pido la oportunidad de que podamos ser más cercanos, sin ningún otro deseo me permitirá la oportunidad de demostrarlo. Red, no veo cuál es el fin de todo esto, pero estoy de acuerdo, es algo que puedo hacer para enmendar mi error. Aceptó. Perfecto. Respondí con alegría. Hagámoslo durante las vacaciones, cuando terminen las clases y ya no haya alumnos. Quisiera que permaneciera en secreto, incluso del director y demás fantasmas. No puedo hacer eso. Tengo deberes con el colegio, respondió ante mi deseo de ocultarlo del director. Pero esto aún no tiene que ver con el colegio. La corona no pertenece al colegio al ser robada, sino a usted. Ahora está tratando de recuperarla de mis manos, es un asunto personal. Una vez la obtenga, entonces puede hacer lo que quiera. Esto no está causando ningún problema a Hogwarts, no hay razón para que alguien deba enterarse. Bien. ¿Puedes mostrármela? Ella aún quería ver la corona con sus propios ojos y comprobar que era la verdadera para así eliminar esa sensación de opresión que sentía. Está bien, pero puede que se enoje mucho. Ridley fue alguien muy despreciable y no le gustará lo que hizo con ella, dije mientras sacaba la corona de mi inventario. La fantasma frente a mí me miró extrañamente sin entender por qué decía lo que decía, pero ese cambió cuando pudo presenciar por sí misma lo que quedaba de la corona de su madre. Su mirada anterior de odio hacia mí no era nada en comparación a la que puso actualmente. Desgraciado. ¿Cómo se atreve a hacer tal profanación de los recuerdos de mi madre? Gritó en furia y arrepentimiento. Me quedé en silencio mientras dejaba que la joven bruja fantasma desahogara su ira, comentando palabras de consuelo cada tanto. Esto no tomó mucho tiempo y pudo volver a recomponerse, pero la mirada que tenía sobre la corona aún era complicada. Si me permite, my lady. Creo poder tener la forma de poder restaurar la corona a su estado original. ¿Puedes hacerlo? Preguntó con algo de esperanza, pero no mucha. Puede que sea posible, pero ¿quieres algo más a cambio? Preguntó sin mucha sorpresa, como si fuera lo que esperaba de alguien como yo. Sí, pero eso no es la razón de mi duda. Si quiero volver a dejarla como estaba antes sin riesgo a perderla, entonces necesitaré mucho dinero que actualmente no tengo. Si me lo permite, puedo intentar resolverlo el año siguiente, cuando mis gastos sean menores y logre acumular una cantidad considerable. Está bien, hasta los fantasmas sabemos que tienes métodos más allá de los magos comunes. Si puedes restaurar la corona de la abominación en la que se transformó, no tendré problemas en aceptar tus peticiones y que permanece en tus manos por el momento. ¿Qué otra cosa quieres a cambio de hacerlo?
Me gustaría dejar esa moneda de cambio para más adelante, luego de nuestra cita, para saber si puedo tener una segunda oportunidad si las cosas salen mal. Elena vio cómo decía estas palabras sin mirarla a los ojos y luego de un poco de silencio pronunció: no entiendo tu afán por esto, pero estoy de acuerdo si con eso sí puedes lograr lo que prometes bien, si no le molesta, ¿me permitiría hacer un contrato mágico con usted? Confío en usted, pero también sé lo leal que es con Hogwarts y si alguien se entera de que tengo la corona en mis manos es posible que esté en peligro, en mayor o menor medida, dije mientras extendía mi mano. Lo acepto, asintió mientras también extendía la suya hacia la mía, atravesándola. Pude sentir como la sensación de una frialdad fantasmal se extendía por mi mano hacia mi cuerpo, pero luego de un escalofrío inicial sentí como el poder de invisibilidad dentro de mí contrarrestaba levemente la mala sensación que generaba, dándome otra mala sensación. Intenté realizar un pacto de sangre interesado en saber si funcionaría con un fantasma y pude ver cómo mis reservas de magia de sangre se agotaban rápidamente. El coste de realizar este pacto estaba llegando a ser 10 veces lo que conllevaría hacerlo con un humano, y lo que pedía era mucho, por lo que no era un coste pequeño. En cierto momento, bajo una leve inspiración, intenté canalizar el poder de la muerte que tenía mi invisibilidad en simultáneo con mi magia de sangre y la sensación de ser drenado por un vórtice sin fondo se ralentizó hasta el punto de sentir como el coste pasó de 10 veces el coste normal a 1, 2 veces. El pacto se formó y pude ver cómo el color rojo invadió el cuerpo de la dama gris, como si ella fuera agua y el rojo fuera una gota de tinta que empezó a teñirla rápidamente. Fue solo por unos segundos antes de disiparse y volver al color normal, pero aún así no sé por qué esa imagen me excitó un poco e hizo que ideas poco sanas invadieran mi cabeza. Según sus palabras, pudo sentir algo, cosa rara en los fantasmas. Tanto la sensación de magia correr dentro de ella, como las restricciones del contrato. Esto hizo que tuviera más confianza en mis palabras, deseando que realmente pudiera restaurar la corona. Luego de eso, nos separamos acordando vernos más adelante y comunicarnos con mi mensaje de ser necesario. Fin del capítulo 111.